Buenos días. Dando continuidad a nuestro plan de capacitaciones, el día de hoy se le va a hablar sobre la prevención del riesgo público, un compromiso con seguridad. El riesgo público tiene dos componentes, el componente legal y el componente práctico real. Componente legal y gestión de los riesgos propios e inherentes a la actividad laboral. Entonces, el componente legal, está por la Ley 1562 del 2012 y el Decreto 1072 del 2005. Hablando de manera puntual, en el artículo 2.2.4.6.1, donde es el objeto y campo de aplicación del Decreto 1072, dice que es de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas públicas y privadas, por las contratantes de personal bajo la modalidad civil o comercial. También se debe tener en cuenta las empresas de servicios temporales y así también como los trabajadores independientes o contratistas. También en el decreto 2.2.4.6.15 establece sobre la metodología que se va a implementar de manera sistemática para identificar y valorar los riesgos presentes dentro de la empresa en cada una de las actividades o tareas que realiza el trabajador. En el artículo 2.4.6.15 del mismo decreto 1072 nos habla sobre la naturaleza de los peligros que puede ser realizada o que se realiza dentro de la actividad económica de la empresa. Dice que se utilizará una metodología que nos permite identificar, evaluar y controlar los riesgos presentes. Pueden existir riesgos de origen físico, ergonómico, biomecánico, biológico, químico, psicosociales y condiciones de seguridad. Componente legal y la gestión de los riesgos propios inherentes a la actividad laboral. El componente legal está regido por la Ley 1562, del 2012 y el Decreto 1072 del 2015. La implementación del nuevo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está contenido en el Decreto 1072 del 2015. Puntualmente en el artículo 2.2.4.6.1 establece el campo y objeto de aplicación. Dice que es de obligatorio cumplimiento para las empresas públicas y privadas, también las de modalidad de contratistas y las de modalidad por contrato civil. En el artículo 2.2.4.6.15 nos habla sobre la metodología que se va a aplicar para la identificación, valoración y control de cada uno de los peligros y sus agentes de riesgo que se pueden identificar en cada una de las actividades o tareas realizadas dentro del laboratorio o de las empresas. Y en el artículo 2.2.4.6.15 también nos habla sobre la naturaleza de los peligros, que se pueden encontrar peligros de origen físico, ergonómico, biomecánico, biológico, químico, de condiciones de seguridad, encontramos también psicosociales, entre otros. Esta tabla de peligros la podemos encontrar, o la metodología más usada para la identificación y valoración de los riesgos es la GTC 45. Entonces, en este momento están observando lo que es la tabla de peligros y como la capacitación del día de hoy nos habla sobre el riesgo público, lo podemos encontrar en condiciones de seguridad. Entonces, riesgos públicos, entre ellos puede estar robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, entre otros. Ya sabiendo que existe una obligatoriedad legal, pasamos a cuál sería el componente práctico real. Entonces, para poder entender un poco más, nos habla sobre mi seguridad es mi responsabilidad. Debemos tener en cuenta tres acciones puntuales: el autocuidado, la autoprotección y las buenas prácticas de seguridad. ¿Sí? El cual nos permitirá fortalecer nuestra inteligencia emocional y nuestra seguridad basada en el comportamiento y el cambio de malos hábitos. Esto nos permitirá alcanzar una seguridad plena. Entonces,
El componente práctico real se basa todo más en qué me cuido yo, cómo me protejo y qué buenas prácticas de seguridad estoy manejando yo para protegerme. ¿Qué es la seguridad? La seguridad es un estado mental de tranquilidad. Es como una ecuación directamente proporcional, que si usted se siente tranquilo es porque percibe un ambiente de seguridad y de tranquilidad. Asimismo, si estás tranquilo, es porque el ambiente de seguridad te genera esa confianza, ese estado de tranquilidad. Es el riesgo público. Entonces, es una probabilidad de ser víctima de acciones humanas o de contenido violento que se puede materializar a través de daños, lesiones o la muerte de quien sufra o quien esté padeciendo de un riesgo. Es importante conocer que el riesgo público no solo es el que se presenta fuera de las instalaciones de la empresa, dentro de la empresa o dentro del laboratorio, también se pueden estar presentando riesgos públicos a través de riñas, artefactos explosivos, hurtos, entre otros. Entonces también es importante reconocer que este tipo de riesgos se puede presentar a través de la violencia, la delincuencia y situaciones que nos pueden alterar nuestra tranquilidad. Para comprender un poco más, en el artículo 3 de la Ley 1562 del 2012 nos habla sobre accidente de trabajo. Dice que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasiona el trabajo. Quiere decir que mientras usted está trabajando se presenta un tipo de riesgo público y le pase a usted un accidente, debe ser catalogado como accidente de trabajo. Si se presenta mientras usted se va desplazando hacia su casa, ya no puede ser considerado un accidente de trabajo porque usted ya había salido de las instalaciones de la empresa, usted ya se había retirado de las empresas. Hay que tener muy en cuenta eso, el concepto de accidente de trabajo. ¿Qué quiere decir un accidente de trabajo? La tipología de los riesgos públicos o las clases de los riesgos públicos. Este nos hace referencia a cómo serán o a cómo son nombrados o la denominación del delito que procede cada una de las víctimas. Entonces, esta tipología de los riesgos se pueden encontrar secuestros y retenciones, extorsiones y amenazas, vandalismo, azonadas intencionales o instrucciones que puedan dar a algún grupo delincuencial. Entonces también podemos encontrar hurto, robo en las diferentes modalidades como cosquilleo, fleteo, también lo que es raponazo, mechero, bueno, entre otras. El terrorismo como artefactos explosivos. También se puede encontrar artefactos explosivos improvisados como granadas, carrobombas, minas, entre otros. También está la violencia genérica, entonces a través de riñas, discusiones, altercados, la ciberseguridad. Entonces ese ya depende del tipo, la causa que se esté generando ese tipo de riesgo. Y las situaciones de orden laboral, como el acoso laboral y situaciones de orden violento y delincuencial dentro de la empresa. ¿Qué controles o medidas para la mitigación del riesgo público? Entonces, a través de controles o mecanismos que nos permitan mitigar a que se materialice este tipo de riesgo. Entonces, los controles dirigidos serían en la fuente, tomar medidas frente a la generadora del riesgo, que tener en cuenta que el riesgo público es posible de controlarse en la fuente. Entonces, hay que mirar cuál es la fuente que está generando el tipo de riesgo público. En el medio, entonces en esta manejar un poco lo que es la infraestructura, perdón, si es a través de un robo, un fleteo, hay que tener en cuenta eso. Entonces, hay que mirar también sobre la seguridad electrónica. La persona, entonces, esas medidas ejercen sobre el individuo, sería más bien a la aplicación de buenas prácticas y buenos hábitos, el autocuidado y la autoprotección. Entonces aquí nos habla que dice que el control más efectivo frente al riesgo público, la seguridad basada en el comportamiento y la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué comportamiento tengo yo? ¿Qué tanto me cuido yo para
estar mitigando o para mitigar el riesgo público. Entonces, algunos controles serían a través de documentales, entonces a través de políticas, de procedimientos, de procesos, de protocolos y la formación, capacitación y socialización en lo de riesgo público y campañas de autocuidado. ¿Qué consecuencia grave o se puede generar si se materializa un tipo de riesgo público? Entonces, alguna puede ser lesiones físicas o psíquicas y la más grave sería la muerte que puede estar generado en homicidio. Y ya serían daños materiales que no son técnicamente un riesgo público, pero puede afectar el funcionamiento normal. El riesgo público tiene que ver con algunas situaciones de violencia. Entonces vamos a ver algunos temas de seguridad que se están presentando, riesgos públicos en Colombia. Entonces dice que en Colombia actualmente existen más de 30 estructuras criminales, identificadas a través de guerrillas, disidencias, grupos delincuenciales y bandas criminales. Se pueden estar encontrando en los municipios de Buenos Aires, Tumaco, El Charco, donde la mayoría de población debe estar en medio de estos grupos. Entonces es algo que no genera tranquilidad porque no se sabe en qué momento puede existir algún enfrentamiento. Le presento a la señora Papaya. No hay que dar papaya. Principales actividades del riesgo. Entonces, la confianza, confiarse demasiado, confiar en que no va a pasar nada, en que si yo me voy tarde, en que si yo hago esto, en que si yo llevo esto, entonces no debemos pasarnos en ese tipo de confianza. La temerosidad, si se lo ve a una persona nerviosa, temeroso, entonces como que esos son señales para que actúen los delincuentes, por así decirlo. El manejo de la información, hay información muy confidencial que eso no se puede compartir con nadie para poder esto no se nos vaya a materializar un riesgo público. La ostentosidad, no mostrar demasiado los artículos o prendas que tenemos. Es mejor ser sencillito y lo básico, porque eso lo que nos va a generar son inconvenientes. La rutina. Todos los días, si usted pasa por el mismo lugar, todos los días a la misma hora, eso puede ser algo fácil, un activador fácil para algún delincuente y pueda materializarse este tipo de riesgo. Dice que para que no se materialice el riesgo público como tal, debemos basarlo en la prevención. Dice que la prevención representa el 90% de la seguridad, la cual hace que todas las acciones estén orientadas o centradas a la prevención, a prevenir. Dice que es mejor prevenir que curar. Muchas gracias por su atención.